Muy buenas tardes, soy Ángel Eduardo Vinegra García y estoy en un equipo conformado con únicamente otra compañera llamada Alicia Leonor Vergara Centeno. El día de hoy les voy a explicar un problema inventado de la semana 9 en el que hablamos sobre la ley de Faraday y un poco sobre la ley de Lenz. Así que, para su mejor entendimiento, voy a leer el problema. Problema inventado semana 9. Una bobina de alambre tiene un área circular con 15 pulgadas de radio. Se coloca en una región de densidad de flujo magnético constante igual a 10 teslas. En un intervalo de tiempo de 0.85 microsegundos, la densidad de flujo magnético se reduce a 5 teslas. Si la bobina consta de 350 espiras de alambre, ¿cuál es su FEM inducida? Bueno, ya teniendo el problema, vamos a desglosarlos en datos para que entendamos mejor y podamos despejar las fórmulas. Así que, datos. R, que es el radio, es igual a 15 pulgadas. Este resultado y este resultado negro vamos a explicarlos un poco más adelante. Entonces, B sub 0 10 es igual a 10 teslas. B es igual a 5 teslas. Intervalo de tiempo es igual a 0.85 microsegundos. N, que se refiere al número de espiras, es igual a 350 espiras. Epsilon y A son los datos que vamos a buscar, ya que, bueno, A se refiere al área en la superficie que estamos trabajando. Como aquí tenemos que es un área circular, entonces, pues, más de acuerdo a eso vamos a trabajar. Y Epsilon se refiere a la FEM inducida, que es la que debemos buscar principalmente en este problema. Para esto vamos a realizar unas conversiones. Podríamos hacer una conversión más directa, pero considero que esto es más sencillo y más fácil de entender. Cabe aclarar que se utilizó más de una conversión, entonces primero pasamos de pulgadas a centímetros. Si una pulgada es igual a 2.54 centímetros, entonces 15 pulgadas es igual a 38.1 centímetros. Pero bueno, nuestra ley, o bueno, nuestra fórmula nos pide hablar en metros, por lo que pasamos centímetros a metros. Si 100 centímetros es igual a un metro, por tanto 38.1 centímetros es igual a 0.381 metros. Bueno, vamos a trabajar varias fórmulas, como aquí lo tengo. ¿Qué fórmulas? Pues se utilizó más de una. Entonces, número uno, que es para encontrar el área de la superficie que estamos usando. Y como es un área circular, vamos a referirnos a pi por radio al cuadrado, que es igual al área. La fórmula número 2 que vamos a utilizar es el intervalo de flujo que tenemos que B es menos B sub 0. A esto se refiere para tener un flujo magnético único. Como fórmula número 3 tenemos el intervalo de flujo magnético, que una vez teniendo el anterior, podremos llegar a este flujo, que es igual a intervalo de B por A, que es intervalo de flujo por el área de la superficie que estamos utilizando. Por último, la cuarta fórmula es la ley de Faraday, que esta nos permitirá encontrar la FEM inducida, que bueno, es igual a epsilon, o FEM inducida, es igual a menos n, que es el número de espiras, multiplicado por el intervalo del flujo magnético, dividido entre el intervalo del tiempo. Una vez teniendo los datos, fórmulas, conversiones y el problema ya claro, vamos a realizar las sustituciones o despejes de las fórmulas. Para esto voy a realizar un cambio en los papeles bond para su mejor entendimiento. Ya estoy aquí de nuevo. Como podrán ver, de este lado tenemos ya el papel bond con las sustituciones y despejes de las fórmulas, junto con el resultado final. Para su mejor entendimiento, dejé este en el que me faltó describir estos resultados que un poquito más adelante vamos a explicar. Bueno, vamos a hablar de sustituciones. Primero, antes que nada, pues se usó más de un despeje, más de un desarrollo de fórmulas, porque son varias fórmulas las que necesitamos para llegar a la ley de Faraday y poder sustituir los datos y obtener el resultado final. Bueno, la fórmula número 1, la que vamos a utilizar, es el pi por radio al cuadrado, que esto nos va a dar el área de la superficie que estamos utilizando. Al ser un área circular, como lo mencionamos en el problema, para encontrar su área es pi por radio al cuadrado, que es la fórmula que todos conocemos. Entonces, pues despejamos la primera fórmula. Área es igual a 3.1416, que se refiere al valor de pi, por el radio al cuadrado. Recordemos que en la conversión anterior pasamos las 15 pulgadas a metros, que nos dio 0.381 metros. Y como tenemos que es radio al cuadrado, pues multiplicamos al cuadrado. Seguimos despejando. Área es igual a 3.1416, pero ahora pasamos lo multiplicamos al cuadrado. Entonces 0.381 al cuadrado nos da 0.145161 metros cuadrados. Que bueno, para su utilización práctica descarté algunos decimales y al multiplicar 0.145161 metros cuadrados por 3.1416 nos da 0.456 o 456 con más decimales, pero lo dejemos hasta 3 decimales para no hacer una cifra muy exagerada. Entonces, pues tenemos que área es igual a 0.456 metros cuadrados. Y así obtenemos el área, que es el resultado que necesitamos como paso número 1. De ahí pasamos a la fórmula 2.
El intervalo de B es igual a B menos B sub 0, que esto se refiere a los teslas que abarcamos durante el problema. Primero tenemos que el intervalo de B es igual a 10 teslas, que es el flujo magnético que tenía antes del intervalo de tiempo, menos 5 teslas, que es el que se mantuvo después del intervalo de tiempo. Hacemos una resta, como lo indica nuestra fórmula, y tenemos que intervalo de B, intervalo de flujo, es igual a 5 teslas. Entonces ya tuvimos el segundo dato importante para llegar a nuestra fórmula, que se refiere al intervalo de B, intervalo de flujo, es igual a 5 teslas. Con esto pasamos a la fórmula número 3, que tenemos que intervalo de flujo magnético es igual a intervalo de B por A. Entonces, recordemos que A lo tuvimos acá arriba, que es el área, B es el flujo magnético. Y bueno, despejamos. Intervalo de flujo magnético es igual a 5 teslas, que es lo que tuvimos anteriormente, y lo multiplicamos por 0.456 metros cuadrados, que es el área que obtuvimos aquí en la primera fórmula. ¿Ven por qué es importante despejar esas dos primeras? Bueno, hacemos la multiplicación y tenemos que intervalo de flujo magnético es igual a 2.28 Webers. Recordemos que el intervalo de flujo magnético se mide en Webers. Podremos dejarlo como teslas metros cuadrados, pero es una equivalencia. Así que, bueno, en nuestra fórmula de ley de Faraday tenemos Webers, así que pues, tenemos 2.28 Webers, que es esto. Con todo esto, con estas tres anteriores fórmulas ya despejadas, podemos llegar a la fórmula número 4 y última, que es la ley de Faraday. Así que 4. Ley de inducción de Faraday, que es igual a epsilon, que es la Fm inducida, es igual a menos n, que se refiere al número de espiras, multiplicado por el intervalo de densidad, dividido entre el intervalo de tiempo. Ok, hay que cambiar los datos, hay que sustituir. Entonces tenemos epsilon, o Fm inducida, es igual a menos 350, que se refiere al número de espiras que mencionamos en nuestro problema, multiplicado por el flujo magnético, que es igual a 2.28 Webers, dividido entre el tiempo. Recordemos que teníamos 0.85 microsegundos, entonces podemos aquí ya hacer uso de esto, que como tenemos 0.85 microsegundos es igual a 0.85 por 10 a la menos 6 segundos. Recordemos que micro pues se refiere a 10 menos 6. Entonces aquí obtenemos este. Y bueno, esta es la conversión que obtuvimos aquí. Entonces de ahí salen estos dos resultados negros que nos faltaba mencionar. Entonces dividimos entre el intervalo de tiempo, que es 0.85 por 10 a la menos 6 segundos. Despejamos y recordemos que este se multiplica por el numerador. Entonces tenemos que Fm inducida es igual a menos 350 multiplicado por 2.28 Webers dividido entre 0.85 por 10 a la menos 6 segundos. Seguimos despejando, hacemos la multiplicación y tenemos que Fm inducida o epsilon es igual a menos 798 Webers dividido entre 0.85 por 10 a la menos 6 segundos. Este tiempo, este intervalo de tiempo, pues se sigue manteniendo. Después realizamos la división, que sería menos 798 entre 0.85. Al hacer esa división nos queda menos 938.823.529 por 10 a la menos 6. Ahorita explicamos lo B. Este resultado ya no lo podríamos dejar así. Sin embargo, pues es un poco más adecuado llegar a una cifra un poco más simple. Recordemos que la ley de Faraday nos deja como resultado final voltios. Es por esto que aquí tenemos una V y aquí también tenemos una V. Por eso es la importancia de aprender las magnitudes. Al hacer esta división nos da este resultado, que podremos dejarlo como final, pero pues bueno, menos 938.823.529 por 10 a la menos 6 voltios. Por último, simplificamos un poco más, moviendo un poco las potencias. Y nos queda como resultado final epsilon es igual a 9.38823529 por 10 a la menos 4V. Este es el resultado final, es el resultado más simplificado que pudimos encontrar y espero que mi explicación haya sido clara para el entendimiento del problema inventado de la semana 9. Hasta luego.